El prototipo para el primer avión comercial a reacción, el de Havilland Comet, voló por primera vez en julio de 1949 y resultó ser un diseño problemático. Aún nos quedaba mucho por aprender. Fue retirado brevemente del servicio tras 3 accidentes muy publicitados, ocurridos tan solo en 1956. 40 años después del primer vuelo del Comet, se esperaría que hubiéramos aprendido lecciones sobre el diseño básico del motor a reacción y cómo el clima interactúa con los motores. Pero la aterradora historia del vuelo 110 de Transportes Aéreos del Continente Americano International. El 24 de mayo de 1988 nos recuerda que la madre naturaleza todavía tenía algunas cosas que enseñarnos sobre el clima y cómo impacta en un motor a reacción, y es una historia que merece ser recordada. El vuelo 110 de TACA International Airlines era un vuelo regular de pasajeros entre San Salvador, El Salvador y Nueva Orleans, Luisiana, con una parada en ruta en Ciudad de Belice, Belice. El avión era un Boeing 737-300. El modelo 300 era una segunda generación del venerable Boeing 737, un avión confiable en servicio durante casi 2 décadas. De hecho, este Boeing 737 en particular era casi nuevo, habiendo volado por primera vez en enero del mismo año, y solo estado en servicio con TACA Airlines durante 2 semanas. Como testimonio de lo probado que estaba el diseño, este 737 era el 1505 que se fabricaba. El avión fue pilotado por una tripulación veterana. El capitán Carlos Dardano, de 29 años, había acumulado más de 13,000 horas de vuelo, más de 4,000 de esas en el Boeing. El primer oficial veterano, Dionisio López, tenía más de 12,000 horas de tiempo de vuelo. Y además, un tercer piloto, el instructor de pilotos, capitán Arturo, estaba en la cabina para monitorear el rendimiento del avión casi nuevo. En resumen, era un vuelo rutinario con una tripulación experimentada en un avión casi nuevo, pero de diseño confiable y probado. Esto es lo más seguro posible. Los problemas con este vuelo no deberían haber pasado. El avión, con 38 pasajeros y una tripulación de 7 a bordo, partió según lo programado desde la ciudad de Belice, y el vuelo fue sin incidentes hasta el descenso a Nueva Orleans desde 35,000 pies. Durante el descenso desde 35,000 pies, la aeronave encontró un clima severo, muy severo. De hecho, el avión había encontrado un área de lluvia intensa seguida de 30 segundos de granizo pesado. La intensidad de la tormenta, expresada en términos de contenido de agua líquida, se estimó en 25 a 30 gramos por metro cúbico, lo que equivale a una precipitación de aproximadamente 30 pulgadas por hora. Eso no debió ocurrir. La aeronave, como la mayoría de los aviones modernos, contaba con un radar meteorológico que muestra datos sobre la intensidad del clima cerca del avión. El radar meteorológico proporciona a los pilotos una representación del clima frente al avión y puede influir en las decisiones de la ruta de vuelo si el clima es lo suficientemente intenso. Este radar se asemeja al de las noticias nocturnas, con áreas verdes que indican lluvias ligeras y amarillas y rojas que muestran precipitaciones de moderadas a severas. La tripulación experimentada, al observar un clima de ligero a moderado en su ruta, modificó su plan de vuelo para evitar las condiciones más severas, optando por una trayectoria directa hacia el este en dirección a Nueva Orleans. Los pilotos hicieron todo bien y usaron su radar para evitar el clima que encontraron. Entonces, ¿por qué encontraron un clima tan severo? Podría deberse a una tormenta de crecimiento rápido o también a algo llamado sombra de radar. En la pantalla del radar meteorológico, las áreas donde el radar no ve precipitaciones se muestran en negro o del mismo color que el fondo de la pantalla. En casos de precipitación extrema, el radar puede mostrar intensidades más altas que el rojo, apareciendo como áreas claras en la pantalla. Eso se conoce comúnmente como sombra de radar y es el resultado de la atenuación de la señal del radar. En otras palabras, es posible que el peor clima aparezca en la pantalla del radar como el mejor clima. Cuando encontraron fuertes lluvias y granizo a 152.4 metros, el piloto declaró emergencia a control de aeronaves de Nueva Orleans. Ambos motores se habían apagado. Eso significa que el avión, a reacción de aproximadamente 140,000 libras, de repente se había convertido en un planeador sin potencia, y los pilotos estaban volando a palo seco. El término es antiguo y no se refiere a los controles de vuelo, sino al periodo de los aviones impulsados por hélice, donde una pérdida de potencia convertiría la hélice en nada más que un palo muerto. Intentar aterrizar a palo seco con un avión de pasajeros puede describirse como no ideal. Además, no debería haber ocurrido.
El motor se paró debido a algo llamado apagado de llama, y eso tiene que ver con la idea básica de un motor a reacción. Todo motor de combustión interna tiene una cámara donde se quema la mezcla de aire y combustible. Un motor a reacción consiste en un compresor de aire rotativo impulsado por una turbina, cuya potencia sobrante genera empuje mediante una tobera de propulsión. El proceso es conocido como el ciclo termodinámico de Brayton. En resumen, los gases en combustión en la cámara se precipitan a alta velocidad hacia la parte trasera abierta del motor, generando empuje. Si pierdes la ignición, pierdes el empuje. El motor del vuelo internacional 110 de transportes aéreos del continente americano había ingerido tanta agua que la llama en la cámara de combustión se había apagado. Pero eso aún no debería haber ocurrido. El riesgo de que el agua apagara la llama era conocido, por lo que la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos había establecido un procedimiento de certificación de ingestión de agua para todos los diseños de motores a reacción. Según informes, los fabricantes probaban sus motores disparándoles con una manguera de incendios. La lluvia que enfrentó el vuelo 110 de transportes aéreos del continente americano estaba dentro de los estándares de certificación. Además, a pesar de conocer la amenaza, los pilotos tomaron las precauciones adecuadas, cambiando el motor a encendido continuo y activando el sistema antihielo del motor, y aún así, ambos motores se apagaron. ¿Por qué? Todo tiene que ver con el granizo. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, antes del vuelo 110 de transportes aéreos del continente americano, se pensaba que el riesgo del granizo radicaba en el daño que causaba a los componentes del motor, actuando como un objeto extraño que lo golpea. No se consideraba el granizo por su efecto en el funcionamiento del motor. Los diseños de ventiladores de motores a reacción se crearon para prevenir la ingestión de agua, ya que las palas del ventilador centrifugan el agua lejos del núcleo del motor. Se asumió que el granizo funcionaría más o menos igual que el agua, pero las pruebas después del accidente determinaron que no es así. De hecho, el granizo sigue una trayectoria más balística que a la velocidad del aire, y las velocidades correctas de la turbina permiten que un granizo se dispare directamente al núcleo del motor. De hecho, la FAA se dio cuenta de que a algunas velocidades del ventilador y combinaciones de velocidad del aire de la aeronave, la ingestión en el núcleo aumenta considerablemente, ya que el granizo se pierde las aspas del ventilador y va directamente al núcleo, algo comúnmente llamado el efecto de persiana veneciana. Los estándares diseñados para evitar que el agua entre en el motor fallaron debido a la combinación de velocidad del aire, velocidad de la turbina y granizo. Pero incluso un apagado doble del motor no debería ser catastrófico, porque un motor apagado puede reiniciarse simplemente con el viento que sopla a través del motor girando la turbina, conocido como un reinicio de molino de viento. Incluso si la velocidad del aire es insuficiente para un reinicio de molino de viento, se pueden encender los motores de arranque para reiniciar el motor. Un año antes, un 737 de Air Europe también sufrió un apagón doble mientras descendía bajo lluvia y granizo sobre Grecia, pero la tripulación reinició los motores y aterrizó sin problemas. Asimismo, la tripulación del vuelo TACA 110 intentó reiniciar los motores. Cuando falló el reinicio del molino de viento, pudieron hacer girar la turbina usando el motor de arranque, pero los motores no lograban alcanzar la velocidad de ralentí y no producían empuje. Aún había exceso de agua en los motores. Como explica la FAA, una vez que el motor falla, no se puede reiniciar hasta que la relación agua-aire disminuya a un punto donde la relación combustible-aire pueda mantener nuevamente la combustión. Ahora la situación era desesperada. Sin energía y con baja altitud, la turbulencia de la tormenta limitaba la relación de planeo del avión. El control de tráfico aéreo propuso rápidamente opciones, incluyendo el aeropuerto Lakefront, con una pista apenas suficiente, y la Interestatal 10 de Estados Unidos, que tiene una milla recta cada 5 millas. Al no poder alcanzar ningún aeropuerto, los pilotos intentaron un riesgoso aterrizaje de emergencia sin motor en el lago Pontchartrain. El control de tráfico aéreo de Nueva Orleans perdió la señal del transpondedor cuando la aeronave alcanzó los 1.600 pies. Supusieron que el avión se estrelló y enviaron de inmediato un helicóptero de la Guardia Costera desde la base de reserva conjunta de la Estación Aérea Naval de Nueva Orleans, asumiendo que el rescate acuático sería crucial. Los hallazgos de esos helicópteros, francamente, eran inaceptables. El vuelo 110 de transportes aéreos del continente americano estaba estacionado en un angosto y fangoso dique de Nueva Orleans, al lado de la instalación de ensamblaje Michoud de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio.
A 213.3 metros de altura, el primer oficial López vio el dique y determinó que era lo bastante ancho para aterrizar. La tripulación logró un deslizamiento lateral, maniobra reservada para embarcaciones pequeñas, no un 737 sin potencia, y aterrizó perfectamente sin lesiones para pasajeros o tripulación. Y daño mínimo al avión, como dijo un controlador de tráfico aéreo de Nueva Orleans, después de más de 2 décadas de control de tráfico aéreo. Todavía digo que este es el ejemplo más espléndido de trabajo en equipo de control de tráfico aéreo y la pieza de vuelo más increíble que he presenciado o de la que he oído hablar. La tripulación del vuelo tuvo solo unos segundos para evaluar la situación sobre si era el lago o el campo. Y lo clavaron. Después del accidente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ordenó un cambio en las normas de ingestión de agua y ciertos cambios en el motor CFM56 que se usa en el Boeing 737. Estos incluyeron cambiar el girador del motor de cónico a una combinación elíptica y cónica o forma coníptica que las pruebas muestran que ayuda a guiar el granizo radialmente hacia afuera, un cambio en el espaciado de las aspas del ventilador para desviar mejor el granizo lejos del núcleo del motor, un sensor para forzar al combustor a encenderse continuamente bajo lluvia intensa, y puertas de sangrado adicionales para ayudar a drenar el agua del motor. El avión sufrió daños mínimos, se reparó el motor en el lugar y fue remolcado a las instalaciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio en Michoud, donde después de más reparaciones despegó usando la carretera principal Saturn Boulevard para volar a una instalación de reparación completa. Saturn Road fue en el pasado un aeródromo de fábrica, donde se construían aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Después de las reparaciones, el 737 volvió al servicio con transportes aéreos del continente americano Airlines. Finalmente fue vendido a Southwest Airlines en un servicio continuado, hasta que se retiró en diciembre de 2016. Pero a pesar de 28 años de servicio, fue realmente ese aterrizaje extraordinario, un aterrizaje que francamente no debería haber ocurrido, lo que más merece ser recordado. Soy el hombre de la historia. Espero que hayas disfrutado este breve fragmento de historia olvidada de unos 10 minutos. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios. Estaré encantado de responder. Si quieres más fragmentos de historia olvidada, simplemente suscríbete.